Bienvenidos a la casa de Dios, amén. Welcome to the house of the Lord, amen. Gozoso de estar en la casa de Dios. Who's happy to be in the house of God? ¿Quién ha sido bendecido ya en esta mañana? Who's been blessed this ¿Cuántos morning? alabaron a Dios? How many praise God? ¿Cuántos exaltaron al Rey de How many Reyes, al Señor exalted de the King Señores? of Kings and the Lord of Lords? Sabe que Él ya está haciendo algo en este lugar. He's already doing something in this Él place. ya está aquí, iglesia. He's already here, church. Amén. Los preparamos para escuchar su palabra. We prepare ourselves to hear His word. ¿Cuántos quieren o necesitan palabra de Dios? How many want or need the word of God? Amén. Tengo una palabra que dar en esta And I mañana. have a word to give this morning. Gracias a Dios Thank God. que Él sigue dando palabra. He Amén. continues to give Him word. ¿Cuántos fueron bendecidos la semana pasada? How many were blessed last week? ¿Alguien recibió palabra? Did anyone receive a word? ¿Cuántos lo pusieron en práctica? How many put it into practice? Amén. Dios está hablando, iglesia, God is speaking, church. y sigue hablando al pueblo de Dios. And He speaks to the people Vamos of a God. seguir en esta mañana con un tema que Dios me ha dado And we're y going to continue this morning with a topic that God has given me. me perdonan desde ya porque no es un tópico, digamos, suave. And forgive me because it's not going to be an easy topic. Yo sé que la semana pasada lo dieron con paliza, una paliza, I know last week we got hit hard. pero en esta semana vamos a seguir dando palabra de Dios. This week we're going to continue giving word Porque of God. necesitamos palabra de Dios que haga cambio en nuestras vidas. Because we need the Amén. word of God to make changes in ¿Cuántos our quieren lives. seguir creciendo en su caminar con Dios? How many want to continue growing in ¿Cuántos the quieren tener una knowledge of relación God? más cercana con Dios? How many want to have a closer relationship Déjame with decirle que God? eso no se puede obtener You can't get this escuchando palabras que sean suaves. hearing smooth words. Porque Dios es santo. Because God is holy. Dios es santo. God is holy. Necesita un pueblo que sea And santo. needs a Amén. people that is holy. Amen. El título de mi mensaje en And esta the mañana title of my message this es morning is El pecado Sin detiene tu avance. stops your advance. El pecado, Sin, una palabra tan fuerte, pecado such a strong word. Sin detiene nuestro stops our avance. advance. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? La palabra pecado, This word sin, que sabes que en estos días you know that in these days, ya no se puede decir. you can't say it. Ya es muy ofensivo It's very offensive la palabra nowadays pecado. to say the word sin. Iglesias Church, que han removido esa palabra churches who have removed the word para no ofender a las personas que están escuchando. to not offend people that are Para que el listening. próximo domingo la gente llegue So otra that next vez. Sunday they come back, Para que no se sientan but they don't feel atacados. attacked. Lo están cambiando. They're changing it. En vez de pecado, Instead of sin, en inglés dicen es un mistake. in English they say it's a mistake. ¿Cómo se dice en español esa palabra? Un error, They say it's an error un accidente, or an accident. algo que sucedió. Something that just happened. ¿Sabe que la palabra de Dios dice The word of God says que es pecado? that it's sin. Si no agrada a If Dios, it doesn't please God, es pecado. it's sin. Si empezamos leyendo Romanos capítulo 6, If we start by reading Romans chapter 6, vamos a entrar con todo en esta mañana, iglesia. and we're going to enter with all this morning, church, Yo creo que reciba. and I want you to receive. Romanos 6, versículo 23. Romans chapter 6, and we're going to go to verse 23. Si usted lee todo ese pasaje, el capítulo 6 de Romanos, And if you read the whole chapter 6 of Romans, es increíble uno lo que lee ahí. it's incredible what you read there. El apóstol, las palabras que usa The Apostle Paul, the words that he uses acerca de nuestra vida, about our life, acerca de lo que hacemos. about what we do. Pero él termina este capítulo But he finishes this en chapter el versículo 23 que in dice, verse 23 that says, porque la paga del pecado For the wages of sin es is vida, death, es alegría, is happiness, es contentamiento. is contentment. La paga del No, the pecado wages of sin es muerte. is death. ¿Cuántos reciben en esta How mañana? many received that this morning? Mas la dádiva de Dios But the gift of God es vida eterna. is eternal ¿En life. quién? In whom? En Cristo In Christ Jesús, Señor Jesus, nuestro. our Lord. Porque la paga, Because the en wages, inglés, the wages, lo que uno what recibe you receive por el pecado because of sin, es nada más que la muerte, is iglesia. nothing less than death, church. Eso debería darnos un poco de temor. That should give us a bit of fear. Porque en estos días, Because in these days, como dije, as I said before, el pecado sin, ya no se puede hablar en contra de él. you can't speak against it today. Ya no se le puede decir al mundano, You can't tell the world estás viviendo en pecado, you're living in te sin. tienes que You arrepentir, need to repent. porque si no vas de camino al Because if infierno. not, you'll go straight to hell. No ofendamos a las Let's personas. not offend people.
No prediquemos tan duro, Let's not iglesia. preach so tough, church. Predicador, Preachers, no me digas eso. don't tell me that. No lo necesito, no lo quiero I escuchar. don't need it. I don't want to hear it. ¿Por qué no me dices cuán bueno soy? Why did you tell me how good I am? ¿Por qué no me predicas acerca del amor de Why Dios? don't you preach to me about the love of God? ¿Por qué no me dices que yo voy a ser prosperado sobre Why todo? don't you preach that I'm going to be prospered above Dime all? que Dios me va a bendecir, no importa lo que haga. Tell me that God will bless me no matter Dime what I que do. Dios me recibe. That God receives Tal me como soy. just as I am. Sabes que Dios te recibe tal como eres. God receives you just as you are. Cuando primeramente tú vienes a Jesús. When you come to Jesus, first of all. Pero después de eso, But after this, no podemos vivir en pecado. we can't live in sin. Tenemos que vivir apartados, We need to live separados separated al mundo. to the world. ¿Será muy duro? Is this too tough? Cambio el mensaje desde ya porque solo estamos en la introducción. Do I change my message? Because this is the introduction. Yo creo que se necesita escuchar esa palabra hoy en día. We need to hear these words today. Yo lo necesito escuchar. I need to hear it. Porque Benji, yo he estado en la iglesia Because I've been in church desde nacimiento. from birth. Yo soy un buen cristiano, yo he vivido I'm a good en la Christian. iglesia. I've lived in church. Está bueno, It's good. pero ¿cómo vivo allá afuera? But how do I live outside? ¿Qué hago durante la semana? What do I do throughout the week? ¿Qué es lo que hacemos, iglesia? What do we do, church? Cuando la gente no los puede ver. When people can't see us? Empieza a meditar. Start to meditate. ¿Dónde vamos? Where are we going? ¿Qué What do we hablamos? speak? Uno grande, ¿qué vemos en la internet? What do we see on the internet? Cuando estás a solas, When you're alone, cuando nadie te ve, when no one sees you, ¿qué decisiones tomamos? what decisions we make Cuando no estamos rodeados por el hermano de la iglesia. when we're not surrounded by people of the church. ¿Sabes que venir a este lugar en el domingo, You know, coming to this place on a Sunday, levantar las manos, to lift up your hands, cantar, to sing, es fácil hacerlo? easy to do it. Pero ¿cuántos realmente estamos viviendo But how many are truly living una vida que agrada a a life that Dios? pleases God? El pecado está metido en la iglesia. Sin has come into the church. El pecado está aumentando en la iglesia. Sin is increasing in the church. ¿Qué está haciendo la iglesia verdadera de And what is the Dios? true church of God doing? Estamos aceptando Are we accepting que se viva como quiera. to live as we want? Haz lo que quieras. Do whatever you ¿Y want. Dios está contento? God is happy? No. No. Yo digo que I Dios say that God no puede estar cannot be donde hay pecado. where there is sin. ¿Lo recibe? Do you receive it? Dios no puede bendecir God cannot bless lo que está en pecado. what's in sin. Dios bendíceme. God bless me. Abres las ventanas del cielo. Open the windows of heaven. Pero vivimos But we live como cualquier mundano. like any worldly person. Hacemos lo que nos da la gana. We do whatever we like. No vemos en la palabra de Dios We don't see in the Word of God cómo debemos how we conducirnos. should conduct ¿Qué ourselves, deberíamos hacer? what we should do. No, queremos las bendiciones de Dios, No, we want the blessings of God. pero no queremos vivir para Él separado. We don't want to live separated for Him. Te digo en esta mañana, I'm telling you this morning, el pecado sin te va a detener. will stop you. Dice ahí, la paga del pecado It says es there, muerte. for the wages of sin is death. Usted dice, pero nadie ha muerto. But you may say, oh, no one's died. Yo he pecado y estoy vivo. I'm sinning and I'm alive. Come on, ¿de qué muerte está hablando aquí? What death is he speaking about here? ¿De qué muerte está referenciando aquí el apóstol? What's the apostle referencing here? ¿La muerte física Our physical death o la muerte or espiritual? our spiritual death? ¿Cuál debería importarnos más? What should matter most to us? ¿La muerte Our física, physical death, que te digo que viene, that I'm telling you it's coming, o la muerte or espiritual, spiritual death que tiene repercusiones eternas? that has eternal repercussions? ¿Cuál te preocupa en esta mañana? What are you worried about this Lo one? que la gente ve, What people see? oh, ese hermano qué bonito es. Oh, that brother, look how good he is. Me gustaría ser como él, mira cómo vive. I'd love to be like him. Look how he lives. Pero Dios está viendo But God is watching cuando no hay nadie when alrededor. there's no one around you. El pecado está a la puerta. Sin is at the door. Las decisiones que tenemos que tomar The están ahí. decisions that we make are there. ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? Es lamentable lo que se está viendo alrededor del mundo. And it's unfortunate what we're seeing throughout the En world, las llamadas in iglesias, the so-called churches, las palabras que están siendo the predicadas. word that is being preached. ¿Sabes que no estoy bromeando cuando digo que han sacado la palabra pecado? You know, I'm not joking with you when I tell you that they've taken the word sin away. Hay un diccionario que ya lo ha removido There is a dictionary that word no longer exists porque dijeron que era muy ofensivo. because they said it was too offensive.
¿Qué piensa la iglesia de eso? And what does the church think of this? Eso no es mi versículo, digamos, principal para esta mañana. That's not my main verse this morning. Quiero que vaya conmigo al libro de Josué I want you to go with me to the book of Joshua. y vamos a ver lo que hace el pecado, We're going to see what sin does, qué consecuencias trae what consequences it brings cuando hay pecado. when there is sin. El libro de Josué, Joshua, si usted empieza a leerlo del capítulo 1, if you start to read from chapter 1, ahí vemos que hay una transición para el pueblo de Israel. we see there's a transition for the people of El Israel. líder Moisés The leader Moses es muerto, has died, es llevado por Dios he's taken by God, y Josué and Joshua toma cargo del pueblo. takes charge of the people. Y si usted lee el capítulo 1, If you read chapter 1, Dios empieza a hablar a Josué. God starts to speak to Joshua Le dice muchas and veces, says to him many times, No temas ni do not desmayes. fear, do not dismay, porque yo estoy contigo. because I am with you. Sigue adelante. Continue on. Prácticamente ten fe en mí porque yo te voy a sacar adelante. Basically, have faith in me because I'm going to make you go El forward. pueblo te va a apoyar The people will support you como lo hicieron con as they Moisés. did with Moses. Sigue adelante. Continue on. Sé fuerte. Be strong. No tengas miedo. Don't be scared. Usted lee ahí capítulo 1 You read there chapter 1 varias veces. many times. Nadie te podrá hacer frente No one will confront you en todos los días de tu in vida. every day of your life. Como estuve con Moisés, As I was with Moses, estaré I will contigo. be with you. No te dejaré I will not leave you, ni te nor desampararé. forsake El you. versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, Verse 6 says, be strong and of good courage, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. for to this people you shall divide as an El versículo inheritance. 7 dice, And verse 7 says, solamente esfuérzate y sé muy only be valiente. strong and very courageous. Wow, el versículo 8, Verse 8, nunca se apartará de tu boca este libro this book of the law shall not depart de la ley. from your mouth. El versículo 9 dice, And verse 9 mira says, que te mando, haven't I que te commanded you, be esfuerces strong y seas and of valiente. good courage. ¿Está viendo usted Are you seeing here las palabras que Dios le está dando a the Josué? words that God is giving Joshua? Sé valiente. Be strong. Siga adelante. Continue forward. Lleva el pueblo. Take the people. Yo te voy a dar la victoria, I'm le going to dice give you the Dios. victory. Says, God says to him. El pueblo de Dios en este instante The people of God in this instance está al lado del río Jordán. are beside the river Jordan. Y sabes que están a ese punto But they're at that point de entrar. of entering. ¿A dónde iban a entrar? Where were they entering? A la tierra To the promised prometida. land. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto How many dando years vueltas were they in the desert going around para poder llegar to be able to arrive a la tierra que Dios le había to the prometido? land that God had promised them? ¿Cuántos tienen un número? How many have a number? ¿Cuánto tiempo? How long? 40 días, 40 days. 40 horas, 40 hours. 40 minutos. 40 minutes. No, No. 40 años. 40 years. Yo tengo 39 en 3 semanas. I'll turn 39 in 3 Casi weeks' toda time. una vida Almost my whole life caminando en un desierto walking in a desert para llegar al punto, to reach the point para poder ver con sus ojos al otro lado del Jordán. to see with their eyes the other side of River Jordan Está la tierra prometida. where the promised land is. Sabemos lo que salieron de Egipto, We know that those that left Egypt mayores de 20 años, over the age of 20 quedaron tirados en el were camino. Amén. left in the desert. Entonces esta So generación this generation que estaba listo para entrar, that was ready to enter eran cuando salieron muchachos pequeños. is when they were young. Quizás algunos no habían nacido todavía. Maybe some hadn't even been born. El más viejo tenía 19 años. The oldest one was 19. Todos esos All of those iban a recibir la promesa were de going to Dios. receive the promises of God. 40 años en el desierto dando vueltas. 40 years in the desert going Y around. llegan al punto más importante de su vida. And they arrived at the most important point of their life. Solo tienen que cruzar el They Jordán just have to cross the River Jordan. y empiezan a entrar a esa tierra que Dios They había would prometido. enter the land that God had promised them. Y usted empieza a ver los capítulos. And you start to read the chapters. Y Dios le da a Josué las instrucciones. God gives Joshua the instructions Cómo deberían pasar sobre el río how Jordán. to cross the River Jordan. ¿Sabes que Dios hizo un milagro ese día? You know, God did a miracle in those ¿Sabes days. que Dios detuvo las aguas? God stopped the waters. Ellos pasaron en seco. They crossed in dry ground. ¿A dónde había pasado eso antes? Where did that happen before? En el Mar Rojo había Red pasado. Sea. Ahora van a pasar por el río Jordán. Now they're going through the River Jordan. El río Jordán, el agua venía de la montaña The River Jordan was para water came from abajo, the mountains. fluía. It would flow. Y sabes que Dios pone como un estanque And God puts a block
lo bloquea ahí arriba blocks it up here para que el agua no pasara. so the water wouldn't pass. Y dicen que pasan the priest, los And it sacerdotes says that the priests go first con el arca. with the ark Y ahí están, en medio de ese in the río, middle of the river en seco. on dry ground, Y el pueblo de Dios empieza a and the pasar. people of God start to pass. Cuando ellos pasan, And when they go through, entran a esa tierra. they enter into the land. ¿Y a qué ciudad se enfrentan primeramente? And what's the first city they confront? ¿Cuántos conocen la palabra de Dios How many aquí? know the word of God this morning? La ciudad fortificada, Fortified city, Jericó. Jericho. ¿Cuántos conocen la historia de How Jericó? many know the story of Jericho? Una ciudad fuerte. A strong city. Se dice que estaba fortificada. It was fortified. No se podía You penetrar could not penetrate the el city, muro de the Jericó walls of Jericho, porque era fuerte. because it was strong. Pero sabes que yo leyendo ahí unos capítulos, But I was reading a few chapters sabes there. que el rey de Jericó, The king of Jericho, las personas de the Jericó people of Jericho, le tenían temor al pueblo de were Dios. scared of the people of God. Ellos habían escuchado They had heard lo que Dios había hecho con este what pueblo, God had done with this de people, dónde los había sacado, where He had taken them out hasta from, dónde los llevaba. and where He was going. Ellos tenían un temor. They had a fear. Entonces esa ciudad de Jericó That city of Jericho estaba cerrada. was closed. Nadie entraba, No one would enter, nadie podía salir. no one left. Le estoy dando un poquito de background porque quiero llegar a mi I punto. want to give you some background to get to my point. Josué manda 2 espías And Joshua sends 2 que spies vayan a ver to go see esa ciudad de Jericó that city of Jericho, para tener una idea cómo to have an idea podemos how en contra de esa to ciudad come up against the city fortificada. that was fortified. Y si usted sabe la historia, llegan, You know the story. They arrive, van a la casa de una ramera. they go to the house of a prostitute. Imagínense la casa donde van. Imagine the house they go Rahab, to. la Rahab. ramera. Y ella los protege, She protects them. ellos espían, They spy ellos out. ven la ciudad They see the y city. vienen de vuelta donde Josué después de unos días Come back to Joshua after a few days, y le dan reporte a él. and he gives them a report Para seguir avanzando, to continue advancing. todos sabemos que Dios le da a Josué instrucciones And específicas we all know that God gives in specific instructions to de Joshua cómo of how derrotar a la def- ciudad de to Jericó. defeat the city of Jericho. En lo físico, en lo In natural, the physical, the natural, es una locura. it's crazy. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Come on, Dios le dice, God says to them, anda, walk around. van a marchar alrededor de la ciudad You're going to march around the city una vez once y regresan al campamento. and go back to your camp. No digan nada, Don't say a word. quedan calladitos, Be quiet. solo marchen. Just march. ¿Qué diríamos nosotros a Dios? What will we tell God? ¿Estás seguro, Dios? Are you sure, God? ¿No ves la ciudad? Can't you see the city? Es fortificada, es duro, es fortified. es fuerte. It's a strong city. No, Josué dice, ok, esas son las instrucciones. Joshua says, Lo that's vamos a the hacer. instructions. We're going to do it. Y sabemos que por 6 días And we know that for 6 days, dan vuelta a una vez they a esa march ciudad. once around the city. En el séptimo día, ¿qué pasa? But on the 7th day, what happens? Come on, ¿cuántos fueron a Sunday School? How ¿Conocen la many historia? went to Sunday school here? Know the story? 7 veces dan la They vuelta. marched 7 ¿Y times. qué tuvieron que hacer What did they have to do a la séptima the vez? 7th time around? ¿Qué les mandó Dios a hacer? What did God command them to Les do? dijo, ok, He says, all right, cojan los cañones, the cannons, get the cannons. y le vamos a empezar a dar a ese I'm muro. going to start to hit the wall. Le dijo, ok, He says, all right, a los que son archers, arqueros, quizás, no sé, pónganse ahí y vamos a empezar a darle flechas let's start with the arrows para poder empezar a darle a ese muro. to penetrate the wall. Los que andan a caballo Those that are on the horses, están listos para be empezar ready. a enfrentar ese muro. Start to confront the wall. ¿Es eso el mandamiento de Dios? Was that the commandment of No, God? Dios es muy diferente a God nosotros. is different to us. Dios tiene un plan perfecto He y has le a dice perfect plan and says, a la séptima vez, the 7th time cuando yo around, le diga a Josué, when I tell Joshua, griten con toda su voz. shout with all your might. Y yo no creo que solo gritar, And I just think pero shouting, grita las grandezas de nuestro but Dios, shout the greatness of our God that's todopoderoso. all Y vas a powerful. ver cómo esas murallas And you caen. see how the walls fall. El pueblo de Dios, ¿qué hace? What do the people of A God toda do? voz, Screaming. grita, They shout a toda voz, as grita, hard as they can. They shout como que su vida dependiera de esa victoria. as their life depended on Ellos that victory. gritan a toda They voz. shout as hard as they can. ¿Y qué empieza a pasar? And what happens? ¿Qué empieza a suceder? What starts to happen? Imagínese, hermano, estando Imagine ahí, being there. uno gritando You're shouting
y empezar a ver esa and muralla start to see the walls. que parecía imposible penetrar, Seemed impossible to penetrate. empieza a caerse. Starts to fall. ¿Es una historia fabulosa esa? Is that a fabulous story? ¿O fue realidad? Or was it truth? Es una realidad. Está en la palabra de Dios, It's in the iglesia. word of God. It's true. Esa muralla Those walls empieza a caer, start to fall. ser derrumbado They started to crumble por el poder de la gritería with the power of the o shouting por el poder de or by the Dios. power of God. ¿Por qué poder? By Por el which poder power? de Dios. But by the power of God. Dios hace lo que Él quiere cuando Él quiere, iglesia. God does what He wants when He wants, church. El pueblo de Dios The people of God tenían las instrucciones, had the instructions. estaban obedeciendo. They were obeying. Note esa palabra, And obedeciendo note that word, obeying. a Dios. God, Y Dios hace lo que Él God tiene que hacer. does what He has to do. ¿Cuánto dan gloria a How many Dios? give glory to God? Cuando usted en su vida When you in your life, está obedeciendo a you're Dios, obeying God, está haciendo lo que Dios le manda you're hacer, doing what God asks you to do, Dios está en control de tu vida. God is in control of your life. ¿Cuánto han sido bendecidos por Dios? How many have been blessed by God? Si usted ha sido bendecido por Dios, If you've been blessed by God, no es porque usted es buena it's persona, not because you're a good es person. porque si usted obedece la palabra It's de because Dios, if you obey the word of Dios no God, le queda mucho más que there's hacer, nothing more for you to sino do. que cumplir sus promesas en tu vida. God fulfills His promises in your life. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? How many want to be blessed? ¿Cuántos necesitan ser How bendecidos? many need to be blessed? Obedece a Dios. Obey God. Camina para Dios. Walk for God. Dios hace un milagro tremendo. God does a tremendous miracle. Jericó es destruido. Jericho is Cuando las destroyed. murallas caen, When the walls fall, dice que los soldados entran, it says the soldiers came in. destruyen todo, They destroy everything. hacen todo lo que Dios le hizo hacer. Do everything that God tells them to do. Vaya conmigo a Josué capítulo 6. Go to Joshua chapter 6. Vamos a leer versículo 11. We're going to read verse 11. Había una instrucción There was one instruction que Dios le dio that God gave al pueblo to the people antes de atacar before attacking a la ciudad de the Jericó. city of Jericho. Josué 6:18. Joshua 6:18. Sorry, wrong one, Stephen. 18. Pero vosotros guardaos del anatema. And you by all means abstain from the accursed things, No toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. lest you become accursed when you take of the accursed thing, No sea que hagáis anatema al campamento de Israel and make the camp of Israel a curse y lo turbes. and trouble it. Dios le dio la victoria God gave them the victory en contra de Jericó. against Jericho. Dios fue fiel a su palabra. God was faithful to His word. El pueblo de Dios obedeció The people of God las obeyed the instrucciones instructions de poder derrotar a to Jericó. be able to defeat Jericho. ¿Por qué le estoy dando esto? Le quiero dar un poquito de fundación a este I mensaje. want to give a bit of a foundation to this message, Porque lo que yo estoy entendiendo hasta acá because what I'm understanding up until now es cuando yo decido is that when I decide caminar to walk en el camino de in Dios, the ways of God, cuando yo decido when I decide obedecer su palabra, obey His word, cuando yo decido when I decide tomar las decisiones to make decisions que son conforme a la palabra de that Dios, agree with the word of God, es ahí que yo it's sé que there Dios that I know that God va a tener cuidado de mí. will take care of me. ¿Cuántos dicen amén? How many can say Es amen? ahí cuando It's there Dios- where God, En inglés se dice, will have your back. Va a tener tu espalda. He will have your back. Él va a estar ahí listo He will be there ready para apoyarte, to support you, para empujarte si es necesario, to push you if para necessary, impulsarte para adelante, to push you para forward, bendecirte, para bendecir tu familia, bless you and your family, para bendecir la iglesia. to bless the church. Cuando andamos When we are walking en el camino recto, in the right way, cuando andamos when we're walking en comunión con in Dios. fellowship with God. Imagínese el pueblo de Dios aquí Imagine the people of God here celebrando la gran victoria, celebrating the great victory, algo que nunca habían experimentado en something su they had never vida. experienced before in their life. Ver con sus ojos See with their eyes una muralla caer a wall that was al falling solo gritar. just by shouting. El ejército de Jericó destruido The army of Jericho destroyed por el pueblo de by Israel, the people of Israel porque Dios fue fiel. because God was faithful. Y llegamos al capítulo 7 de Josué, And we arrived to chapter 7 of Joshua, versículo 2. verse 2. Lea conmigo. Read with me. Después Josué envió hombres desde Jericó Now Joshua sent men from Jericho a Jai, to Ai, que estaba junto a Beth-Aven, which is beside Beth Aven,
hacia el oriente de Betel. on the east side of Bethel. Y les habló And diciendo, spoke to them, saying, subid y reconocer la tierra. go up and spy out that country. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. So the men went up and spied out Ai. Eso aquí son instrucciones These are instructions que siempre tomaban. that would always take Antes de enfrentar al enemigo, before confronting the enemy. iban a ver There was going to be cuál era el enemigo que enfrentaban. what enemy was before them. Yo creo que eso es algo inteligente del AMI hacer. I think that's something intelligent that the Uno armies no do. quiere ser ciego y solo meterse en una guerra You don't want to go into a war y blind después darse cuenta que el pueblo contrario and then realize that the enemy es más fuerte is stronger o tiene, digamos, ¿cómo se llama? Tiene weapons, armas they have weapons más poderosas que that are nosotros. stronger than what you have. Entonces mandaban a espías a espiar. So they would send spies to La spy tierra. the land. Aquí no es diferente. Here there's no difference. El versículo 3 dice, Verse 3 says, y volviendo a Josué le they dijeron, returned to Joshua and said to him, no suba todo el pueblo, do not let all the people go up, sino suban como 2,000 o 3,000 but let hombres about 2,000 or 3,000 men go up y tomarán a Jai. and attack Ai. No fatigues a todo el Do pueblo not weary all the people yendo allí there, porque son pocos. for the people of Ai are few. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres. So about 3,000 men went up there. ¿Qué dice ahí From el the versículo, people. hermanos y hermanas? What does the verse say? Los cuales huyeron But they fled delante de los de Ai. before the men of Ai. Y los de Ai, wow, And the men of Ai mataron de ellos struck down a unos 36 about hombres. 36 men Y los siguieron desde la puerta For they chased them Sebarim from the gates as far as Shebarim y los derrotaron en la bajada, and struck them down. por lo cual el corazón del descent. pueblo desfalleció Therefore the hearts of the people melted y vino a ser como and agua. became like water. ¿Qué pasó? What happened? El pueblo había visto The people had seen con sus ojos with their eyes una de las victorias más one grandes. of the most greatest victories. Habían derrotado a Jericó, Had defeated Jericho, la ciudad que nadie podía the penetrar, city that no one could la penetrate, ciudad que nadie podía, digamos, derrotar. the city that no one could destroy. El pueblo de Dios lo hace con, digamos, fácilmente. People of God did it easily. Dios le da la victoria. God gives them the victory. Y ahora ven a esta ciudad que se llama Jai. And now they see this city called Ai. Y realmente lo miran y lo desprecian un poco y dicen, mira, They look at it and despise it a bit by saying, son pequeños. they're small. Realmente no los van a poder hacer frente. They're not going to be able to confront us. No, yo sé que tenemos como 2 millones en el I know ejército, there's about 2 million of us in the army. pero solo mandemos But let's just send a unos 2,000, 3,000. 2,000 or 3,000 Con men. eso es suficiente. With that is enough. Con eso derrotamos With that we will defeat a Jai y Ai, seguimos avanzando en And nuestro we caminar continue- en esta tierra que Dios nos ha dado. advancing in this land that God has given us. Sabes que eso es lo que debería haber sucedido. You know, that's what should have happened. El pueblo de Dios The people of God debería haber enfrentado a ese pueblo, should have confronted those people, derrotado defeated them, y seguir adelante and continue on avanzando. advancing. Porque Dios tenía el plan perfecto para ellos. Because God had the perfect plan Tenían for que them. seguir They avanzando had to continue advancing hasta el punto que Dios dijera, ya, to aquí the está. point that God said, that's it. Pero Jai, But Ai, esta ciudad pequeña, a small city, dice ahí que mata a 36 personas. says they killed 36 of Y Israel's dice men. que el ejército de Israel, And it says the army of Israel, el ejército del Dios the army Todopoderoso, of the all-powerful God, sale huyendo. flees. ¿Qué piensa usted de eso? What do you think of this? ¿Por qué Dios es así? Why is God like this? ¿Por qué Dios me da una victoria en este día? Why does God give me a victory one day? Algo que se veía imposible para mí. Something that was impossible for me. Algo que yo no entendía cómo Dios lo hizo. Something I didn't understand how God did it. Y después el siguiente día, Then the next day, algo tan pequeño something so small, y estoy and I'm derrotado. defeated. ¿Por qué Dios? Why, God? ¿Te estás burlando de mí, Dios? Are you mocking me, God? ¿Por qué me tratas así, Dios? Why do you treat me this way, God? ¿Que yo no soy tu hijo? Aren't I your son? ¿Por qué me bendices un día Why do you bless me one y day, después no tengo tu but bendición? then I don't have your blessing? ¿Por qué me guardas este Why do día, you protect me one pero day, después no tengo tu cuidado? but then I'm not protected? Déjame preguntarle algo, iglesia. Let me ask you something, church. ¿Será que Dios cambia? Could it be that God changes? No lo puedo escuchar. ¿Será I que can't Dios hear you. cambia? Does God change?
¿Quiénes son los que cambian? Who are the ones that change? Nosotros. We do. Usted dice, ¿pero qué? Esa guerra de Hai You must say, oh, that war in Ai hubiera sido quizás unas semanas después de Jericó. was probably a few weeks after Jericho. Yo no creo que el ejército I don't believe that the army se les olvidó cómo pelear, would have forgotten how to fight, cómo hacer how guerra, to do war, cómo usar la how espada, to use a sword, cómo usar la how jabalina. to use a javelin. No creo I don't que believe les so. olvidó eso. They forgot that. Le digo algo, hermano y hermana. I'll tell you something, brother and sister. Cuando Dios no está When God is not envuelto, involved, el enemigo puede hacer lo que quiere con nosotros. the enemy can do whatever he wants with us. Aquí no lo escucharon. I don't think you heard it. Cuando Dios no When está con God nosotros, is not with us, el enemigo hace lo que él quiere con the nosotros. enemy does whatever he wants with us. Aquí el pueblo de Israel, Here, the people of Israel, no es que ellos vieron en menos a la ciudad de Hai. it's not that they looked at the city of Ai. Ellos esperaban They thought derrotarlos tan they were fácilmente going to defeat him so como easily le habían hecho con Jericó. as they had done with Jericho. Pero algo ha pasado But something's happened entre Jericó between Jericho y Hai. and Hai. Algo ha sucedido Something's happened para ir de victoria to go to victory a derrota. to defeat. Algo ha pasado Something's happened en el transcurso de ese tiempo in the midst of that time entre las dos batallas. between the two battles. ¿Qué sucedió, What iglesia? happened, church? Lea el versículo 1 del capítulo 7, Read verse 1 of chapter 7, porque empezamos a leer del versículo 2. because we started to read verse 2. Lea el versículo 1 But conmigo. read verse 1 with me. Pero los hijos de Israel But the children of Israel cometieron una prevaricación committed a trespass en cuanto al anatema. regarding the accursed thing. ¿Qué les dijo Dios What did God say to them? en el capítulo 6, verso 18? In chapter 6, verse 18. Pero vosotros guardaos del anatema. But you keep away from the Ni accursed thing. toquéis ni toméis alguna cosa del Don't anatema. touch or take anything of the accursed. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbes. Don't let it be that you take it and you trouble Israel. Pero los hijos, el versículo 1 del 7 dice, But in verse 1 of chapter 7 says, cometieron una prevaricación the children of Israel committed a en trespass cuanto al anatema. regarding the accursed thing. Porque Acán, hijo de Carmí, For Achan, hijo de the son of Zabdi, Carmi, the son of Zabdi, hijo de Zera, the son of Zerah, de la tribu de of Judá, the tribe of Judah, de la tribu de Judá, the tribe of imagínense, Judah, tomó del anatema took of the accursed thing. y la ira de Jehová So the anger of the se Lord encendió contra los hijos de burned Israel. against the children of Israel. ¿Por qué el pueblo de Dios Why did the people of God no pudo enfrentar not confront a Jai? Hai? ¿Por qué no los pudo derrotar? Why could he not defeat ¿Por qué no them? pudieron tener la victoria Why una did- vez más? Why didn't they have the victory once again? Porque había pecado en Because el there was sin campamento. in the camp. Le digo, hermano y hermana, Tell your brother and sister, cuando hay pecado when there is sin en el campamento, in the camp, Dios no puede ser parte God del campamento. cannot be part of the camp. Lo están recibiendo. Yo sé que quizás suena duro, I know it's hard, but are you receiving pero this? cuando hay pecado, But when there's sin, pecado oculto, hidden sins, pecado abierto, open sins, cualquier pecado, whatever type of sin, Dios no puede estar God cannot be there envuelto. involved. Todos sabemos que el Señor Jesucristo, We all know that Jesus Christ, cuando fue a la cruz, when he went to the cross, sabemos que Él estando en la cruz, we know that him being on the cross, llega un momento the moment comes donde Él where dice, he says, Padre, Father, ¿por qué me has dejado? why have you abandoned me? ¿Por qué Él exclama esas He palabras? why does he cry out with these words? Sabes que el pecado, el peso del mundo Because the sin, the weight of the world, estaban encima de Jesús were en on ese momento. Jesus in that moment. Y Dios no puede estar And God cannot be donde hay pecado. where there is sin. ¿Será diferente para nosotros hoy día? Would it be any different for us today? ¿Por qué creemos Why do we think que podemos hacer lo que nos da la that gana? we can do whatever we want Con tal que la gente me vea que yo soy santo. as long as the people can see that I am holy? Pero si Dios But if God nos ve can see y us caemos cortos, and we fall short, Él no puede estar envuelto He con cannot be nosotros, hermano y involved hermana. with us, brothers and sisters. Dios no puede estar God cannot be donde hay pecado. where there is sin. El pueblo de Israel aquí, The people of Israel here, en ese momento, in that moment, no lo sabían. didn't know it.
No sabían que había pecado, que alguien había hecho They didn't know that there was sin. Someone had done lo something contrario a lo que Dios había hecho. contrary to what God had asked. Pero porque eran ignorantes a eso, But because they were ignorant to this, Dios todavía le dio la victoria. God still gave them the victory. ¿Será así? Is that the case? No. ¿Usted cree que Josué sabía que había pecado en el campamento en ese Do you momento? think Joshua knew that there was sin in the camp? No, No. él no lo sabía. He didn't know. Entonces él tenía en su mente, So he had in his mind, vamos a seguir avanzando. we're going to continue advancing. El pueblo de Dios va a seguir The people of marchando. God will continue advancing. No importa porque en el capítulo 1 Doesn't matter because in verse 1, Dios le dice, God says, nadie te podrá hacer no frente. one will be able to attack you. Entonces él dice, So he says, sigamos let's avanzando. continue advancing. Pero llegan a la ciudad de But Hai they arrive to the city y of Ai salen escapando and they por su vida. escape for their lives. Un solo pecado Just one sin escondido that was hidden le trae la derrota. brings defeat. Para, It stops, estanca stagnates el avance del pueblo de the Dios advance of the people of God en la tierra que Dios le había to the prometido. land that God had promised them. ¿Será diferente para nosotros hoy, hermano y Will hermana? it be any different for us today, brothers and sisters? Nosotros en nuestro caminar cristiano Us in our Christian walk, estamos avanzando, we are advancing, estamos we are caminando, walking, tenemos una meta we have a goal para llegar to reach. y a veces estamos bien, Sometimes we're fine, estamos levantando we're pasos, taking steps, vamos adelante, going forward, pero otros días but other days, es como si estamos dando contra la it's pared. like we're hitting a wall. No puedo ir a ningún lugar, Can't go no anywhere. puedo I cannot avanzar, advance. no siento la presencia I de don't Dios en mi feel vida, the presence of God in my no me life. dan ganas de alabar a Dios, I don't feel like no worshiping God. me dan ganas de encerrarme y orar a I don't Dios. feel like closing myself in to pray. Ya no me gusta leer la palabra I de don't Dios. like reading the word of God ¿Qué está anymore. pasando? What is going on? Estamos dejando que el pecado aumente en nuestras We're vidas. allowing sin to increase in our El pecado lives. está tomando el lugar Sin is taking de place donde debería morar el Espíritu of where Santo, we should pray in the Spirit. donde debería morar el Espíritu Santo Where para the Holy guiarnos Spirit should dwell to en guide nuestro us caminar. in our walk. El pecado ha entrado Sin has come in a tu vida, to your life, a mi to vida, my life, a mi to familia, my family, a la to iglesia. the church. Es por eso que muchas veces That's why many times no se siente que estamos we avanzando. don't feel like we're advancing. Lo tengo que decir, I need to say it. pero hay personas aquí But there are people here, quizás que están viviendo en pecado. maybe that they're living in sin. Puede sonar muy duro, It might sound tough, pero si no se puede decir esto en una iglesia, but if you can't say this in a church, ¿a dónde lo vamos a decir? where will we say it? Dios no puede bendecir God cannot bless donde hay pecado, iglesia. where there is sin, church. Si no toma nada más hoy, If you don't take anything else today, toma esa palabra. take this word. Revisa tu vida. Study your life. ¿Cómo está mi vida? How is my life? ¿Estoy viviendo un cristianismo Am I living a Christianity como un robot? as a robot? Yo sé que cuando vengo a la I iglesia, know when I come to church, y yo sé que tienen máscara ahorita, I know we've got masks pero on algunos now, tienen una máscara que se ponen but some put a mask on, y que esa máscara es bien and santito. that mask is very holy. Hasta sabe decir Dios te bendiga, hermano. It even knows how to say, God Yo bless voy a you, estar brother. orando por usted, mi I'm going to hermano. be praying for you, brother. Alabemos a Dios. Let's praise God. Cantemos. Let's sing. Y después, como ese pastor en el Zoom, But afterwards, like that pastor on Zoom, o nuestro hermano Jonathan, or brother Jonathan, ahí dándole a la esposa, dándole palabras de amor, dice. giving words of encouragement. ¿Por qué? Why? ¿Qué estaba tratando de mostrar ese pastor en el Zoom? What was that pastor trying to show on the Zoom? Una apariencia de santidad. An appearance of holiness. Que la gente que lo vea diga, That people would look at him and say, wow, qué espiritual oh, es how ese hombre. spiritual that man is. ¿Y sabes qué? You know what? A los ojos humanos To the human eyes, podemos ser lo mejor. we can be the best. Podemos ser el oro más puro, We can be the most purest of gold, lo más the limpio. most clean. Pero ante los ojos de Dios But before the eyes of God, podemos ser, we can be oh, come on, una mancha negra a black stain donde Él no puede habitar where con He cannot nosotros. dwell in us. Yo no entiendo, o Ahora- quizás sí lo entiendo. I understand. Estamos tan preocupados We are so worried de cómo la gente me of vea, how people see us, cómo la gente piense how de people mí, think of us. pero no nos preocupamos del Dios But we don't Todopoderoso worry about the all-powerful God que nos está viendo a who todo is looking at tiempo, us at all en times, todo momento. all moments. Él está viendo He is lo watching que us. usted y yo what you and I estamos are haciendo. doing. Y eso no los da temor. And that doesn't give us fear. Eso no
no los mueve that doesn't move us. para decir, ¿sabes To qué? say, you know what? Tengo que cambiar. I need to change. Tengo que hacer las cosas I need to diferentes. do things Tengo differently. que apagar esta I cosa. need to turn this No tengo off. que ir allá I más. shouldn't go this Ya no place. quiero reunirme con estas I personas. don't want to go to that place. Porque yo quiero vivir santo para Because I want to Dios. live holy for Yo quiero God. ser diferente. I want to be different. Yo quiero que mi vida I want espiritual my spiritual se life refleje en lo que yo to muestro. reflect in what I en lo que yo show soy. and what I am. ¿Quién toma esa decisión? Who makes that ¿Es decision? Dios o Is nosotros? God or us? ¿Será Dios Will it be God que nos hace vivir santo? that makes us live holy? ¿O nosotros decidimos Or do vivir para we Dios decide to live for God y obedecer su and palabra? obey His word? Yo sé que es duro. I know it's tough. Yo sé que a veces I know that sometimes uno peca you sin y quizás ni estaba pensando en algo and maybe you weren't even thinking about y it le vino and it came. el pecado a la mente. Sin to your mind. ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Qué hacemos con los pensamientos que vienen? What do we do with those thoughts that come? ¿Le empezamos a dar leña Do we start to give wood para que empiece a subir for it to y increase que haga más? and to give more? ¿O decimos, no, yo soy un hijo de Or do we Dios? say, no, I'm a child of God. Apártate de mí, Satanás. Apart from me, Satan. Come on. El enemigo aquí lo quiere atacar. The enemy wants to attack us up Él quiere here. tomar nuestra He mente. wants to take our Porque minds. aquí, Because it's here. oh, esta mente, This mind, si no lo usamos para if Dios, we don't use it for es God, una máquina it's a machine que es that peligroso. is dangerous. ¿Cuántos han matado a su hermano y hermana con su mente? How many have killed a brother or sister with their minds? ¿Cuántos han matado a su esposo o esposa con su How many have mente? killed a husband or wife with their mind? Bueno, no, aquí menos No, mal. not here, luckily. Mi esposo dice así. My wife is going, yes. Come on. Pero yo no lo he hecho. But I haven't done it. Lo he maquinado y planeado y pensado, I've thought about it and schemed it, pero no lo he hecho. but I haven't actually done it, Así que no he so pecado. I haven't sinned. Adulterios, Adultery, fornicarios. fornicators. Oh, sorry, estoy un poquito pesado. I know it's a bit tough. ¿Cómo empieza How do you start el adulterio? with adultery? ¿Será que uno solo cae? Is it you just fell? Estaba minding my own business, haciendo lo que yo quisiera y caí. I was minding my own business, I just fell into it. ¿Quién empieza primero? What starts first of ¿A all? dónde empieza el ataque? Where does the attack start? El que se roba un banco. He who steals from a bank. ¿Usted cree que una mañana se levantó y dijo, Do you think one day he got up and said, you know what? voy a ir, I'm going to go, voy a coger esta arma I'm going to grab this y voy a weapon, robar ese I'm banco? going to steal from that bank? No, No. un plan. They put a plan together. ¿Cómo lo hago? How do I do it? ¿Cómo lo hago para que no me van a coger? How do I do it so I can escape? ¿Sabes que Jesús, You know that Jesus, cuando empieza a predicar y enseñar, when he starts to preach and teach, Él dice he says que con solo pensarlo that just by thinking estamos pecando? we are sinning. Wow. Eso ya es otro nivel. That's just another level. Porque si yo al solo pensar esas cosas, If I'm just thinking on those things, es como si lo hubiera hecho. it's as if I've done it. Algunos dicen, mejor lo hago. Some say, I might as well just do it. Pero el pecado But sin no es la acción is de not the hacerlo, action that we do, el deseo de hacerlo, but the hermano y desire hermana. of doing it, brothers and sisters. Por eso les pregunto, That's why I ask you, ¿qué estamos viendo? what are we seeing? ¿Con qué estamos dando de alimentos a nuestra mente? What are we feeding our minds? Si estamos llenando nuestra mente de la palabra de We're filling our Dios, minds with the Word of God. ¿usted cree que va a haber oportunidad Do you think there will be an opportunity de maquinar, to de scheme tener and to estrategias, strategize, de hacer cosas que no to do agradan a things Dios? that don't please God? Yo creo que va a ser muy I believe difícil. it's very tough. Pero ¿qué es lo que pasa? But what happens? Es cuando los descuidamos, It's when we become negligent, cuando los when cansamos we get tired. y pensamos que realmente yo tengo la bendición de Dios en mi vida. You think, oh, I've got the blessing of God in my life. Dios está conmigo. God is with me. Entonces, Él no se va a importar si yo hago esto So He won't care if I do it, o si hago lo if otro. I do the other thing. ¿Sabes que Dios, Like God, tan rápido como está a nuestro lado, just as quickly as He's beside es us, como tan rápido Él se aparta de it's nosotros as quickly He can depart from cuando us estamos en when pecado? we're in sin. No podemos estar jugando. We can't be playing. Romanos 6, Romans 6. ¿qué declaraba? What did it declare? La paga del For the pecado es wages of sin is muerte, death, muerte espiritual. spiritual death.
Eso debería darnos el espanto más grande de nuestra vida. That should give us some fear in life. Porque si morimos espiritualmente, Because if we die spiritually, vamos de camino al we're infierno. going straight to hell. Tenemos que recapacitar. We need to take stock. Si estamos jugando con el pecado, Are we playing with sin? tenemos que tomar decisiones drásticas We need to make that drastic decisions para obedecer la palabra de to Dios. obey the word of God. Si usted sigue leyendo conmigo Josué 7, If you continue reading Joshua chapter 7, mira el versículo 8. look at verse 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Oh Lord, what shall I say Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. when Israel turns its back before its Porque los enemies? cananeos y todos los moradores de la tierra oirán For the Canaanites and all the dwellers of the land y will nos, hear y nos rodearán and will surround us, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. cut off our name from the earth. Y entonces, Then ¿qué harás tú what will you do a tu gran nombre? For your great name. Grande nombre. for your great name? El versículo 10. So verse 10. Esto es una palabra que yo lo tengo subrayado. There's a word that I have underlined. Porque mira esto. Look what it Y says. Jehová dijo a So the Josué, Lord said to Joshua, levántate. get up. ¿Por qué te postras así sobre tu Why rostro? do you lie thus on your face? Yo aquí, esta palabra para mí me dice This word here tells me que hay un tiempo that there's a time para orar. to pray. Amén. Hay un tiempo para clamar a There's Dios. a time to cry out to God. Pero hay un tiempo There's also a time para actuar. to act. Tanto que oramos, So much that we pray. Señor, Lord, líbrame de este pecado. deliver me from this sin. Líbrame de esta Lord, deliver tentación. me from this temptation. Oh Señor, necesito tu Lord, ayuda. I need your help. Oh Señor, dame las Lord, fuerzas. give me the strength. Oh Señor, Lord, dame la Give victoria. me the victory. Y Dios está diciendo, God is ¿por saying, qué estás ahí? why are you there? Párate, Get up, vete, go. no peques más. Don't sin. Él está diciendo a Josué, There he's telling Joshua, hay pecado there is en el sin pueblo. in the people. Y no importa cuánto ores, And no matter how much you no pray, importa cuánto te postres how antes much de you mí, bow down before me, si no quitas el pecado, if you don't take away the el sin, pueblo de Dios no avanza en ningún the people lugar. of God will not advance El pueblo anywhere. de Dios The people no of va a God tener la will victoria. not have the victory. Párate Get up y go deal with it. y trata con eso. No dejes Don't allow el pecado escondido. that hidden sin. Este hombre Acán, This man Achan, que se pensaba más que Dios, he thought he was greater than que Dios no God, lo iba a ver. that God would not see him. Él tomó He took un manto del pueblo de mantle Jericó, of the people of Jericho un dineral, with some money y fue donde su tienda and went to his tent y los puso debajo de la alfombra. and he hid it under the carpet. Lo tenía escondido, He had it hidden, pensando que Dios no lo iba a ver. that God couldn't see it. Él había hecho esto He had done this porque él vio la oportunidad because he saw an opportunity de poder coger riquezas to be able to get riches que Dios le dijo que no tocara. that God told him not to touch. Los He esconde, hides it, escondidito, well y hidden, nadie lo puede ver. and no one can see it. Pero ¿quién? But who can? El Dios The Todopoderoso, all-powerful God el que te está viendo a who ti is y a watching you mí. right now. Él pudo He ver could see que había that there was pecado en el sin campamento. in the camp. ¿Por qué? Why? Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Why do you lie on your face? Israel ha pecado Israel has sinned, y aún han quebrantado mi and pacto they have also transgressed my covenant, que yo les mandé. which I commanded Y them. también ha tomado del anatema. For they have even taken Y some of the hasta han accursed hurtado, things, han and mentido have both stolen and deceived, y aún lo han guardado entre sus enseres. and they have also put it among their own stuff. ¿Cómo Dios sabía How God knew tan específicamente so specifically que había sucedido? what had happened. Mi hermano Jonathan nos enseñaban los estudios Brother Jonathan was teaching us in the studies acerca de las características que Dios solo tiene. about the characteristics that Amén, la belong to omnisciencia, God, la omnipresencia about the omniscient, Omnisciencia. omnipresence, and omnipotence. de nuestro Dios. Of our Amén. God. ¿Cuántos Amen. creen que esos son atributos de Dios? How many believe that God's attributes? ¿Cómo que Dios puede ver How can God see entre todo el pueblo de Israel que estaba peleando contra de Jericó? throughout the whole people of Israel that were battling Jericho? Tanto que está sucediendo en ese So lugar, much that's going on, pero él ve but he sees a Acán Achan. y ve lo que está And haciendo. sees what he is doing.
Si yo estoy viendo aquí, a este lado, If I'm looking over to this side, realmente no puedo ver lo que están haciendo I acá. can't see what you're doing. Nosotros on this somos humanos, side. We are human. pero Dios puede ver But God can individualmente see individually cada vida, every life, no solo aquí, not just here, pero en el mundo entero. but throughout the whole world. Ese es nuestro Dios. That's our God. Eso es una predicación de otro día. That's a preaching for another day. Pero Dios está viendo But God is atentamente watching attentively cómo estás viviendo, how you're living, cómo estoy how viviendo. am I living. Él está viendo He atentamente is watching lo que attentively yo haga what I do todos los días de mi vida. every day of my life. Él lo ve. He sees it. Él vio a este hombre He saw this man, que vio una oportunidad saw an y opportunity, quizás pensó, and maybe no, thought, Dios no me va a hacer nada. God's not going to do anything. Si solo es un It's poquito. just a little bit. Esa palabra no era para mí, That word wasn't for me. era para el It vecino. was for the neighbor. No, No, Dios no estaba jugando. God wasn't playing. Por ese pecado, For that sin, 36 hombres 36 men mueren. died. Esos hombres tenían familia, Those men had families, tenían hijos, had children, esposas. wives. Por el pecado de uno, But because of the sin of one, ellos mueren. they died. ¿Está viendo usted la gravedad Are you seeing here the gravity de que lo que un pecado of what one sin puede hacer? can do? Y sabes que cada uno But you know, everyone vamos a dar cuenta por of nuestra us vida. will give an account to God for our lives. Pero sabes qué, hermano y hermana, But you know what, brothers and sisters? si yo estoy viviendo en pecado, If I'm living in sin, yo puedo destruir la vida de mi I familia. can destroy the life of my family. Yo puedo destruir la vida de mis I hijos can destroy the life of my children por el placer. because of the pleasure. ¿Usted cree que el adulterio Do you think that adultery solo impacta a la persona que lo hace? just impacts the person that does it? No, No. tiene un impacto en la It familia, has an impact in the family, en la iglesia. in the church. Yo sé que hay muchos pecados, I know there are many sins, pero quiero usar esa como un ejemplo. but I'm just using that as an example. Si yo vivo en adulterio, If I live in adultery, ¿qué de mis hijos? what about my children? ¿Cómo les puedo decir yo a ellos? How can I tell them, Vive para live Dios, for God, sé be diferente, different, siga adelante. continue on? Dios tiene la victoria God para has the ti, victory for you, pero estoy viviendo en pecado. but I'm living in sin. Achan Achan no pensó en nadie más sino en sí mismo. didn't think of anyone but himself. ¿Qué iba a ganar Was he con gonna robarse lo win que él llevó? for stealing what he did? No tiene lógica. It has no logic ¿Por qué lo hizo? why he did it. Porque sabes que así somos los Because humanos. that's how we human beings are. Tan rápidamente So quickly. vemos algo We see something, y si no lo cortamos, and if we don't cut it off, caemos. we fall. Como cristianos, As Christians, nosotros tenemos que vivir una vida apartada para Dios. we need to live a life separate for God. Yo no sé, I don't know. lo digo otra I'll vez, say it again. cómo vivimos cada día. How do we live every day? Yo solo puedo ver cómo usted ha llegado hoy. I can just see how you're here today. Bien vestido, Well dressed, con buen olor, good con smell, una sonrisa, with a smile, con el pelo peinado. with your hair Nos miramos bien. combed. We look good. Pero ¿qué hay en nuestro But what's in corazón? our heart? Ahora mismo, Right now, ¿qué estamos what are pensando? we thinking? Yo sé que me están viendo, I know you're watching me, pero ¿qué está but pensando? what are you thinking? Esto es una máquina poderosa. It is a powerful machine. Si usted quiere estar en la luna, ahora está en la luna. If you want to be in the moon, you can be on the moon right now. Quiere estar comiéndose pupusas en El Salvador, You want to be eating pupusas in El Salvador, unas empanaditas ahí en Chile, and empanadas in Chile, unas arepas en Colombia. some arepas in Colombia. Lo puede estar haciendo en su You mente. can be doing it in your mind. Es poderosa esta mente. This mind is powerful. Cuando el ataque viene, When the attack cuando la comes, oportunidad de when the hacer algo que no agrada a Dios of something viene, that doesn't please God comes, ¿qué hacemos? what do we do? ¿Usted no cree que los otros soldados que entraron a Jericó You don't think that the other soldiers that went into Jericho vieron cosas saw things quizás que ellos quisieran? that maybe they wanted? Una tele de grande, A big television, un iPad, maybe the un iPad laptop por ahí. or the laptop. Quizás lo vieron, Maybe they saw it, pero dijeron no. they said, no, Dios dijo God has said, que no do not tocáramos touch it. nada inmundo Nothing aquí. that's here. Entonces ahí se queda todo. So they can stay, Seguir batallando, seguir continue peleando. fighting and battling.
pero solo uno but only one hizo el pecado did the sin que mató a 36 that personas. killed 36 people. Y sabes qué, hermano y hermana, And you know lo más what, brothers and triste, sisters? It's si sad. usted sigue leyendo conmigo, You continue reading with me. lea conmigo Read with me. el versículo 24 Verse 24 del capítulo 7. of chapter 7. Entonces Josué y todo Israel Then Joshua and all Israel with him con él tomaron a Acán, hijo de Zerah, took Achan, the son of Zerah, el dinero, the silver, el manto, the garment, el lingote de oro. the wedge of gold, Mira esto, hermano y hermana. Sus hijos, his sons, sus his hijas, daughters, sus bueyes, his oxen, sus his asnos, donkeys, sus his ovejas, sheep, su his tienda tent, y todo cuanto tenía. and lo- all that he had. Y lo llevaron todo al valle de And they Acor. brought them to the valley of Achor. Y les dijo Josué, And Joshua said, ¿por qué nos has turbado? why have you troubled us? Túrbete Jehová en este The día. Lord will trouble you this day. Y todos los israelitas So all Israel los apedrearon stoned him, y los and quemaron stoned, and they burnt them después de with fire. apedrarlos. after they had stoned them with stones. Mataron a todos. Killed them all. ¿Quién pecó? Who sinned? Acán Achan tomó la decisión made that decision de tomar to take lo que no le correspondía tomar. what did not belong to him. 36 hombres mueren ante Ai. 36 men die before Ai. Lo más triste, sus hijas And the most terrible thing, his daughters, Sus hijos his sons, son muertos con have él. been killed with him. Y uno puede decir, pero Dios, ¿por qué eres tan duro? And you may say, God, why were you so tough? Esto es el Antiguo Testamento, hermano y hermana. This is the Old Testament, brothers and Así es como sisters. Dios That's how God actuaba. used to deal with them. Tenía que sacar de They had raíz to take from the roots el pecado. the sin. Por eso te digo, That's why I tell you. tú piensas, You think es un pecadito, it's just a small sin, es una mentirita it's a pequeña. small lie. La gente no lo está viendo, no lo pueden ver. People can't see me, Pero esas decisiones que tomamos but those decisions that we make pueden tener repercusiones can have repercussions con otras personas, with other people, nuestros hijos, our nuestras children, hijas. our daughters, our ¿Cuántos sons. quieren lo mejor para sus hijos? How many want the best for their children? ¿Cuántos padres aquí quieren lo mejor para How many sus parents hijos? want the best for their children? ¿Cuántos quieren ver la bendición de Dios How many sobre want to sus see the vidas? blessing of God upon their lives? ¿Hay alguien aquí Anyone here que ora por sus that hijos? prays for their children? Que quiere lo mejor para want the ellos? best for them? Que ellos caminen For them to en el walk camino in recto? the right way? Que no se vayan a la Do droga? not go to Que no drugs, se vayan al go alcohol? to the Que alcohol, no se vayan con los go amigotes? with their friends, Pero que caminen But to en el camino walk. de Dios. in the ways of God. ¿Cuántos hijos, pastores, de líderes, How many pastors, children, de of cristianos leaders, Christian que leaders, ahora están en el but now mundo they're in the world por el solo hecho, for the simple fact por lo que hicieron los padres what the parents did, o por lo que hicieron las personas que ellos veían or people that they saw que eran hijos de Dios? were children of God? ¿Cuántos pastores tienen hijos fuera del How evangelio? many pastors have children outside the gospel Porque predicaban una cosa el domingo, because they preached one thing on a Sunday, pero vivían otra cosa en la casa. but they lived another life at home? El pecado no es para jugar, hermano Sin y is not to hermana. play with, brother and sister. Cada día Every day que nos levantamos, that we get up, tenemos que tomar we need decisiones to make decisions que nos van a acercar a that will Dios. make us closer to God. Cada día Every day que tú caminas en este mundo, you walk in this world, tienes que tener tu enfoque en Dios. you need to have your focus on God. ¿Me va a bendecir? It's going to bless me? ¿Es de parte de Dios Is this from God? o me quiere apartar de Dios? Or does it want me to get away from God? Cuando estés enfrente de tu computadora, When you're in front of your computer, tu teléfono, your telephone, tú decides you decide qué vas a hacer. what you're going to do. Es una arma muy poderosa. Powerful weapon. Usted en su teléfono puede leer versículos, You on your phone can read verses, puede ver can predicaciones, see preachings, pero también tiene acceso also you have access a la to pornografía, pornography, a cosas que no agradan a things that Dios, don't please God, a cosas que van a enfermar things tu that mente, will make your mind que sick, si no los cuidamos, that we don't take care, los van a apartar de will Dios, make us stray from los van a God hacer daño. and hurt us. ¿Usted se acuerda de Daniel, Do you remember Daniel, de Shadrach, Misach, Abednego? Shadrach, Meshach, and Abednego? Ellos fueron llevados, They were taken. están en una tierra extraña, They're in a strange land
donde muy fácilmente ellos pudieron haber hecho Easily they could have done las costumbres de ese pueblo, the customs of vivir those como ellos people, vivían. to live how they lived. Sin embargo, ellos deciden But they decide no to not contaminarse contaminate con las themselves cosas de ese with the pueblo. things of those people. Ellos tomaron la They decisión. made the decision. Nosotros cada día We every day have tenemos que tomar to make decisiones decisions que los van a acercar a that will draw Dios. us near to God. Para terminar, hermanos y hermanas, And to finish, brothers and vaya sisters, conmigo a 1 de Juan, go with me to 1 John capítulo 1. chapter 1. Cuando lo tenga me dice amén, por And favor. when you have found it, say amen, please. 1 de Juan, capítulo 1, vamos a leer del versículo 5. 1 John chapter 1 from verse 5. Ese es el mensaje que hemos oído de Él This is the message we have heard from him y os anunciamos. and declare to you Dios es luz that God is light y no hay ninguna tinieblas en and Él. in him there is no ¿Cuántos darkness dicen at all. amén? How many say amen? Si decimos que tenemos comunión con Él If we say that we have fellowship with him, y andamos en tinieblas, walk in darkness, mentimos we lie, y no practicamos la do verdad. not practice the truth. Pero si andamos en luz, But if we walk in the light, como Él está en luz, as he is in the light, perdona, tenemos comunión unos con we otros have fellowship with one another. y la sangre de Jesucristo, And the su blood Hijo, of Jesus Christ, his son, nos limpia de qué? cleanses us from what? ¿Nos limpia de qué? Cleanses us from De what? todo pecado. All sin. Si decimos que no tenemos If pecado, we say that we have no sin, come on, church, nos engañamos a we nosotros deceive mismos ourselves. y la verdad no está en The truth nosotros. is not in us. En esta mañana declaro, This morning I si declare, confesamos nuestros if we pecados, confess our sins, Él, he Él es fiel faithful y justo and just para to perdonar forgive nuestros us our pecados sins, y limpiarnos de cleanse us toda maldad. all unrighteousness. Si decimos que no hemos If we pecado, say that we have not le sinned, hacemos a Él we mentiroso make him a y liar, su palabra no está en and his word nosotros. is not in us. Si confesamos nuestros pecados, Verse 9 says, if we confess our Él es sins, fiel he is y faithful justo and just para perdonar to forgive nuestros us our sins pecados. Come on, church. Y limpiarnos de toda and to maldad. cleanse us from all unrighteousness. Usted quizás está pensando, You are maybe thinking, realmente no estoy viviendo como debo estar I'm viviendo. not living how I should be living. Realmente estoy haciendo quizás algunas cosas que no le agradan a Maybe Dios. I'm doing something that doesn't please Pero God. ¿qué hago? What do I do? ¿Cómo salgo de esta? How do I get out of this? Es muy fácil, hermano y It's hermana. very easy, brother Usted and no sister. tiene que venir donde mí You don't have to come to o a me ningún hermano y or any hermana. brother or sister. Usted tiene que venir a Dios, to go to God. confesar nuestros confess our pecados sins, y Él, and He, el Dios the Todopoderoso, all-powerful God, el Rey que vive para siempre, King that lives forever, Él es fiel He is para faithful perdonarnos, to hermanos y forgive us hermanas. our sin. Reciba esto en esta Receive mañana that this morning. y sabe lo maravilloso de Dios. You know, the marvelous thing of God, Tenemos que decir lo maravilloso de Dios. the marvelous thing Es of que God, si Él nos perdona that de he- nuestro that He pecado, forgives us of our ¿qué sin. hace Él con nuestro pecado? What does He do with our sin? ¿Lo tira a la cara la próxima Does vez? He throw it in your face next time? ¿Te lo trae a la memoria Does it cada bring it to día? your memory every day? ¿Te dice que tú eres malo porque pecaste? Does He say you're bad because No, you si sin? confesamos nuestros No, pecados if we confess our y Él nos sin, perdona, He forgives Él us. los lanza, los tira He throws them a lo away más profundo to the del most mar profoundest of the para que sea, nadie so that no pueda one traer ese To pecado bring that sin a tu memoria. back to memory. ¿Cuántos dicen gloria a How many say Dios? glory to God. ¿Cuántos dicen How gloria a many say Dios? glory to God. Pero a nosotros nos gusta But we like to ir nadando, go swimming, tirarnos al agua jump into the water, y estar en el pecado una vez más. go to that sin once again. Volver a ese Go pecado. back to the sin. No. No. Si Dios te perdona, God forgives da you. la vuelta, Turn around. siga adelante, Continue on. camina para Dios, for God. deja a un lado esa vida, Leave to one side that life. esa adicción, That addiction. tíralo a un lado, Throw it to one kick it to side. the curb y vive para Dios. Live for God. ¿Se puede hacer o no? Can you do it? ¿Cuántos están viviendo para Dios How many are aquí? living for God here? Yo creo que se puede hacer. I believe you can do Uno it. decide vivir para Dios. Decide to live for God. Uno decide vivir You santo decide para Dios. To live a holy life Le digo for que God. se puede hacer. I tell you, it can be done. Con Dios se puede. With God, you can do it. Si te estás If you are en una in a batalla, battle, si estás encontrando que la cosa es muy if you difícil, find things are too está tough, dura, it's too tough, revisa tu vida. revise your life. Revisa qué estás haciendo, Check what you're doing. qué estás viendo, What are you watching? qué estás escuchando, What are you hearing? a quién estás Who are you escuchando. listening to?
Y yo creo que muy pronto vas a ver Very soon you will know. que hay cosas que tenemos que cortar de There are nuestra things vida, we need to cut off from our lives. arrancar del raíz, From the roots. tirarlos Throw it away. para que no los hagan daño So it doesn't más. hurt us ever again. Padre de familia, Fathers of the homes. una responsabilidad muy A grande. great responsibility. ¿Cómo estamos viviendo? How are we living? ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? How are we instructing our children? ¿Con puras palabrerías? With just words? ¿O estamos viviendo una vida Or are we living a life que respalda lo que decimos? that supports what we say? Esposa, madre, Wives, mothers, ¿cómo estás how viviendo? are you living? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Hijos, hijas, Children, sons and daughters, ¿qué estamos haciendo? what are we doing? ¿Cómo estamos viviendo? How are we living? No dejemos que el gusanito del pecado Don't entre let that worm of sin come in por algo for something y que los haga daño por that toda la hurts us vida. for all our lives. Es lamentable, pero yo conozco a muchos It's unfortunate, but I know many que están fuera de la that iglesia. are outside the church. Ya no quieren nada que ver con la They iglesia want nothing to do with church. porque un día decidieron hacer algo One day they decided to que do los llevó a something, hacer otra cosa, to do something que los else, llevó a otro to another thing, y que sin darse cuenta without realizing it. ya no tenían el amor de Dios They en had su no vida. longer the love of God in their lives. Ya se habían alejado They had already departed del camino de Dios from the ways of God. y ya no quieren nada que ver con lo que Dios ofrece. And they don't want anything to what God offers. Nosotros decimos, pero estamos fuertes. We say we're strong. Somos cristianos We are fuertes. strong Christians. A mí no me va a pasar eso. That's not going to happen to me. Mucho cuidado. Be careful. El enemigo es muy astuto. The enemy is very astute. Todos tenemos un botoncito. We all have a button. Todos tenemos algo We all have something. que si no los And cuidamos if we don't take care of it, podemos caer we can fall y caer and fall y caer and fuera fall out de la voluntad de the will of Dios. God. Quizás no ha sido una palabra de mucho ánimo en este día. Maybe it hasn't been a word of great encouragement today. No me importa, I don't care. porque yo creo que es importante I escuchar think it's important to hear que el pecado that sin va a traer muerte. brings death. El pecado te va a Sin estancar. will make you stagnant. El pecado va a Sin parar will stop el avance the advance que tú quieres that tener you en tu want to vida. have in your life. Te estás sintiendo You are feeling. que si no tienes ruta, no sabes cómo salir. If you don't know how to get out of it, Examina tu vida primero. examine your life first. Si quieres seguir If you avanzando, want to continue advancing, saque de raíz take from the las roots cosas those things que no agradan a that don't Dios. please God. Esa palabra pecado Word sin no se va a parar de decir de este will not púlpito. be stopped saying from this Porque pulpit. si no hacemos algo acerca del pecado, Because if we don't do something against the sin, estamos perdiendo el we're tiempo. wasting our time. Porque queremos este lugar que sea una casa de Dios. Because we want this place to be a house of Pero God. para que Dios esté But for aquí, God to be here, no puede haber there can't pecado. be sin. Si es casa de Dios, It's a house of God. tiene que ser un lugar It has santo. to be a holy place. No podemos vivir en We cannot pecado live in sin cada vez every day a la misma to cosa. the same thing. ¿Por qué no se pone de pies en esta tarde? Why don't you all stand with me this afternoon? ¿Cuánto han recibido palabra de How many have Dios? received the word of God? Yo creo que Dios ha I hablado. believe God has spoken. Dios sigue hablando en este lugar, God hermano y continues hermana. speaking in this place, brothers and sisters. ¿Cuánto necesita que Dios haga algo en su vida? How many need God to do something in their life? Los músicos si pueden subir, por favor. Musicians, please come. Como dije aquí, As I said here, el avance del pueblo the advancement of the people fue estancada, bang, was stopped. por el solo hecho del pecado. The simple fact of sin. Hasta que no se metieron y arrancaron con ese pecado. Until they didn't deal with that Si usted sin. sigue leyendo, If you continue una reading, vez que hicieron eso, once they did this, el pueblo fue en contra de Jai the people went against Hai y los derrotó. and defeated them. Tuvieron la They victoria. had the victory. Pero ¿qué tuvo que But pasar what had to happen para que esa victoria se llevara a for cabo? that victory to happen? Tenían que They tratar had to deal con el pecado. with sin. En esta tarde, This afternoon, yo no sé cómo has vivido, cómo estás, I don't know how you have lived, ¿Qué how has you hecho en are, esta semana? what you've done this week, pero si hay algo but if there's something que tú crees en tu vida, that you think in your life que estás trabajando, estás haciendo, you are working and para doing tratar de to mejorar try and get tu better caminar cristiano. in your Christian life, Sabes que ahora es un tiempo que usted puede venir now's the time that you can come ante Dios, before God, orar a Él, pray to Him, clamar a Él. cry out to Him. Pero ¿sabes qué? But you know what? Más que eso, More than that, cuando regreses a when casa, you go home, tienes que actuar, you need to act. tienes que hacer algo. You need to do something. Vamos a adorar a Dios We're con going una to worship God canción, with a song,
Pero mira, quiero abrir el altar en esta mañana, no solo I want to open the para altar, eso. not just for that. Si hay alguien que tiene cualquier If necesidad, there's anyone with any need, alguien que está quizás enfermo, maybe someone's sick, necesitas you oración, need prayer, necesitas una you need respuesta, an answer. aquí está el altar The abierto. altar's open here. Aquí vamos a orar para usted, We're going to pray for you para here. que Dios haga la For obra que Él God to tiene do que the hacer. work that He needs to do. Que Dios traiga la victoria que That Él tiene que God will traer bring the victory He needs to y bring que haga lo que Él quiera to en esta do what He mañana. needs to do. Amén, el altar está abierto. The ¿Por qué no altar's adoramos a open. Dios? Why don't we pray to God? Aleluya. Sabes que Dios obra, You know that God works. Él hace He does lo que Él tiene que hacer. what He needs to do. Él sabe He knows lo que necesitamos. what we need. Él sabe lo que tú necesitas. He knows what you need. Él está aquí para hacer He's here to do la obra que Él tiene que hacer. the work that He en needs to nuestras do vidas. in our lives. Oh, cuánto lo honran en este lugar. How many honor Him in this place? Nos preparamos por otra semana más, We're prepared for another week, pero tenemos este tiempo but we have this time de dedicarle a Él to dedicate to Him. para decirle gloria a tu santo nombre, Señor. Say glory to your holy name, Recibe Lord. la honra en este lugar. Receive the honor in Recibe this los place. aplausos del pueblo, Señor. Receive the clap offering Recibe of la your people, gratitud de Lord. tu pueblo, Receive the gratitude of your people, Lord. el pueblo que te ama, que te adora. People that love you and worship you. Dios ha hablado, iglesia. God has spoken, church. En esta semana, In this week, toma las decisiones que tú tienes que tomar take the decisions that you need to take para seguir avanzando to continue en el advancing camino in the way del Dios Todopoderoso. of the whole living God. Oramos We pray para que Dios haga la obra, iglesia. that God does the work, church. Aleluya. Vamos a orar para terminar. We're going to pray to finish, Y después and then pueden pasar atrás, you can go to the back, tener un cafecito juntos, have a coffee together, hablar, speak, conversar. fellowship, Habla con alguien que no conoces. speak to somebody you don't Por lo know. menos dile tu nombre. At least let them know your name. Y tengamos un tiempo bonito de comunión, hermanos y Have a hermanas. nice time of fellowship at the back. Oremos juntos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Heavenly Father, in the name of Jesus, Damos gracias por este día. we give you thanks for this day. Y gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. And thank you because you've been faithful with us. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Thank you because you are good with us, Lord. Tú te has movido en este lugar como You have- siempre lo haces. You have moved in this place as you always do. Tú has estado con tu pueblo en este lugar. You have been with your people in this Nos has place. hablado. You have spoken Te to hemos us. exaltado, honrado, Señor. We've exalted you and honored you, Lord. Y, Señor, queremos poner esta semana en tus manos. And Lord, we want to put this week into your Yo oro por hands. cada persona aquí. I pray for every person Por cada here, familia, for Señor. every family. Yo oro por victoria en esta semana, I Señor. pray for victory this En week, todo lo Lord. que hagamos, Señor. In everything that we Danos la do. victoria. Give us the victory. Danos la victoria en esta vida, Señor. Give us the victory in this life, Da la Lord. respuesta Give us the answer al que necesite respuesta. to the one that needs an Abre las answer. puertas a las que le tiene que abrir, Señor. Open the doors for the ones that need Cierra doors las open. puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Close the doors that need to be Para que closed. sobre todo Because above tu all, voluntad sea hecha, that your will Señor. be done, Lord. Damos gracias, Señor. We thank you, Lord. Y ponemos este día y la semana en tus And we manos. put this day and this week in En your el nombre de hands. Jesús oramos. In the name of Jesus La we iglesia pray. dice And the amén. church says Y amen. amén. Levante ese And amen. aplauso al Rey. Lift up a Que Dios clap te offering to bendiga the King. God grandemente. bless you. Se pueden saludar. You can greet one another.